atención. Hola, hola. Hola, hola. Atención. En el bosque, desde tiempo inmemorial, se celebra cada año un torneo muy especial. Desde hace 3 años hay un claro ganador, un oso llamado Fred, que sin duda es el mejor. Espera. Perdón. Que me están diciendo que no ha venido Fred por una cuestión de que creo que se estaba haciendo pipí y no podía venir. Necesitaré a alguno que sea muy fuerte. Una de tres. Té que ser xic, sempre xiques, però ara un xic. Un altre xic fort, molt fort. Ay, Fred, muchas gracias, permite. Desde hace 3 años hay un claro ganador. Un oso llamado Fred, que sin duda es el mejor. ¡Un aplauso! Es el pescador más brillante, el que tiene más puntería. Asustando humanos es un fuera de serie. Pero hay algo por lo que es el más conocido. Cuando Fred hace... nadie en el mundo puede igualar su gruñido. Se pasa el día entrenando, de sus amigos se aleja, no tiene tiempo para nadie, pero tampoco se queja. ¡Un aplauso para Fred! Espera aquí, amigo. Es Boris. Hola, Boris. Un oso recién llegado. Participa en la competición para ser coronado. Es grande, rápido, inteligente y fornido. Dicen que su rrr es el más ruidoso que haya existido. ¡Un aplauso para Boris! Los osos se van a dormir. Fred se va a su cueva. Ahí se queda ahí en su cueva. ¿Y dónde se va Boris? A su casa, ya está. ¿A su casa? Pues a su otra cueva. Nadie sabe dónde se va Boris. Se oye bien sin micro, ¿no? Sí. ¡Ay, qué guay! Esto es un trasto. Mira qué bien. Ahora. Ay, qué guay. Resulta que Boris, cuando Fred estaba dormido... A ver cómo duerme Fred. Fred es Fred. Está dormidito. Que Fred está dormido. Resulta que Boris se acercó a la cueva de Fred y se fue de la cueva de Fred. Pero nadie sabe lo que pasó en medio. ¿Queréis saber cómo sigue la historia? Sí.